Buenas tardes, esta es nuestra entrega final de nuestro proyecto de química. Somos el equipo conformado por Mariana García, Joana Ávila, Juan Pablo Acevedo y Diego Tavares. Y bueno, para empezar, un hidrocarburo es un compuesto orgánico formado por hidrógeno y carbono. En la naturaleza se puede encontrar hidrocarburos en forma de gases y de líquidos, y poco común como sólidos. Los hidrocarburos se forman por alifáticos y aromáticos. Aquí podemos ver las fórmulas generales de los alifáticos, que son alcanos, alquenos y alquinos, y los aromáticos son, el más principal es el benceno, cuya fórmula química es C6H6. La estructura de los hidrocarburos está conformada por un esqueleto de carbonos y enlazados con átomos de hidrógeno en sus alrededores. La estructura del agua es dipolar, está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Las propiedades del agua es que es incolora, inodora, no tiene sabor, se encuentra en todas sus propiedades en la naturaleza, como gas, como líquido, como sólido. Es un disolvente y tiene carga eléctrica neutra. Las propiedades de los hidrocarburos es que su densidad aumenta cuanto mayor sea la molécula. Por ser las fuerzas intermoleculares, también la cohesión, y por lo tanto aumenta su densidad. La solubilidad es que son apolares, o sea, no tienen polos, no son solubles en agua, pero sí son disolventes, en disolventes dipolares. Tiene oxidación, se oxida en presencia de oxígeno y en presencia de fuentes de calor y despide CO2. Como ya mencionamos anteriormente, el problema es que se tiraron hidrocarburos al agua. Entonces, los elementos con los que estamos trabajando es literal nada más agua y carbono. Entonces, si queremos empezar a divagar un poco más entre estos elementos, podemos hablar de sus interacciones intermoleculares. Por ejemplo, del agua, su interacción sería puentes de hidrógeno, porque cuenta con dos hidrógenos y un oxígeno formando un enlace polar covalente. Y este puente de hidrógeno nos ayuda a que el agua permanezca líquida a temperatura ambiente y forma una estructura cristalina más abierta en el hielo, por eso ocupa más volumen, es menos denso y flota. Después pasamos al carbono. El carbono puede tener tres enlaces: el simple para los alcanos, el doble para los alquenos y el triple para alquinos. Y su interacción intermolecular sería de fuerzas de London o de dispersión, que sería de Van der Waals, ya que son el resultado de la atracción entre los extremos positivos y negativos de dipolos inducidos en moléculas adyacentes. Después, una vez que se nos mezclaron esos elementos, ¿cómo le haríamos para separarlos? Algunos alumnos ingenieros de la Universidad de Pittsburgh ahorita están implementando una idea que ellos tuvieron. Todavía no la están utilizando en ningún lado, pero consiste en que se emplea un filtro de algodón recubierto de un polímero para separar el petróleo del agua. Se utiliza un filtro con un polímero hidrofílico que se une con las moléculas del hidrógeno en el agua y que a la vez presenta leofilicidad, o sea, que repele el aceite. Una vez que sumerges ese algodón, se seca en un horno o al aire libre, y todo esto supervisado por el ingeniero Rigao, que es profesor del Departamento de Ingeniería Química y de Petróleo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Pittsburgh. Ahora, otros métodos que se estuvieron utilizando pues fueron las técnicas ya sea de quemado o de dispersión química, pero ninguna de las dos son fiables, porque si tú quemas el petróleo, pues está bien, estarías quitando los hidrocarburos del agua, pero estarías contaminando el ecosistema. Y la dispersión química, pues realmente solo estarías descomponiendo los hidrocarburos en partículas más pequeñas, entonces no estarías limpiando nada. Así que lo que se está utilizando ahorita son esponjas de arcilla y plástico que extrae el petróleo del agua contaminada. Es un tipo de aerogel compuesto por arcilla mezclada con un polímero y agua, y luego se liofiliza la mezcla y el aire llena las aperturas que quedan tras la pérdida del agua. Como la absorción es un fenómeno físico, no hay reacción química entre la esponja y el petróleo, y es por eso que se está utilizando esto
porque no está causando más daños a la atmósfera como el simple hecho del el hidrocarburo en el agua. El tema de cualquier derrame sobre cualquier cuerpo de agua siempre ha sido una noticia devastadora. La contaminación que se crea es de alto impacto para el ecosistema. Hay un daño en las tierras que hay alrededor, en los cultivos, en la calidad del agua para consumo humano, en la fauna silvestre, en la flora e incluso en el ganado. El hecho de que la gente se preocupe y ayude, o al contrario no lo haga, es donde se comienza a separar la educación y prioridades que cada uno de nosotros tenemos. Es bien sabido que si no se pone al planeta primero antes que todo, se comenzará a degradar de forma más rápida. Durante la investigación de este proyecto descubrimos que ingenieros y científicos están desarrollando nuevas ideas para limpiar cualquier contaminación del agua, y eso nos alegra. Todo se lo debemos a los conocimientos e innovaciones creadas por el humano, y esperemos que este tipo de accidentes o inconsciencias se erradiquen totalmente. Todos contamos con derecho a tener agua limpia y a tener un medio ambiente sano, y si hablamos del agua que llega a cada una de nuestras casas para beber o para ser usada en la limpieza, todos opinamos que sí se ha respetado, todos tenemos agua limpia. Y últimamente ya contamos con múltiples programas que deben de aprobar las empresas para seguir funcionando, y gracias a eso se ha disminuido el número de empresas corruptas que se deshacen de sus desechos de la forma más fácil, pero muy por debajo de la mesa todavía hay empresas que, para no hacer gastos que no traerán ingresos a futuro de forma despistada, siguen tirando sus desechos en donde sea, así que totalmente no se han respetado estos derechos. La reflexión que tenemos sobre este tipo de incidentes es que está muy mal que el agua se esté contaminando por culpas de estas refinerías, ya que se contaminan con hidrocarburos, y se nos hace que es muy mal que los de la refinería no tengan como las precauciones desde antes y que empiecen a actuar hasta que ya se dieron cuenta que están contaminando. También no se nos hace muy bien que la refinería no está haciendo mucho de su parte, ya que los que quieren hacer los estudios en el agua son los residentes de las comunidades rurales que están ahí alrededor de la refinería, y también el departamento que hace esos estudios tampoco no había hecho los estudios antes, y es por eso que se sigue contaminando el agua. Entonces creemos que eso debería cambiar y tomar las precauciones desde antes. Bueno, ya dicho todo lo anterior, nosotros debemos de llegar a una conclusión o alguna solución para esta falta que está cometiendo la refinería, por así decirlo, porque ya después de un año siguen habiendo estos problemas de contaminación. Ellos dicen, sí, nosotros tenemos nuestra planta de aguas de tratamiento, por la cual estamos filtrando los residuos o las mezclas contaminantes, pero no es así, porque después de este año se ha comprobado que la contaminación va avanzando cada vez más. Entonces, puede que sí tengan su planta de agua de tratamiento de sus residuos, pero ¿qué pasa? Puede que no lleven el tratamiento adecuado, porque para las mezclas complejas, los líquidos se pueden hacer en la evaporación al vacío, y para la eliminación de los hidrocarburos y aceites pueden usar el tratamiento físico-químico. Con esta forma se podrían de alguna forma ya eliminar estos residuos, pero siguen habiendo. Entonces encontramos otra solución: la instalación de pozos, de uno o más pozos dependiendo los metros cúbicos de contaminación por hidrocarburos que estén en Nuevo León por la refinería. Entonces, ¿cómo sería esto? Instalamos pozos con cámaras subterráneas, las cuales van a estar monitoreando todo el día y toda la noche la cantidad de hidrocarburos que están entrando. Y bueno, así podemos ya tener como un mejor entendimiento o la magnitud del daño que se está presentando. Ya teniendo en cuenta la presencia de hidrocarburos que tenemos, entonces, por medio de bombas muy baratas relativamente, se analizaría que ya se sabe que por cada litro de hidrocarburos se contamina aproximadamente 1 metro cúbico de agua. Entonces, dependiendo de los litros de hidrocarburo que tengamos, que lo sabremos gracias al pozo, podremos determinar cuántos metros cúbicos de agua tendremos que drenar de esta sustancia. El grosor o el espesor del hidrocarburo que se está presentando, pasaremos a la etapa de la instalación de bombas de bajo gasto. Esto significa que son de menos de 1 litro
por minuto. Ya esto, lo conveniente de esto es que se pueden instalar varias en los pozos que ya se habrán instalado previamente. Y esto, bueno, ¿qué va a pasar? La superficie se va a tener que estar cambiando continuamente para que solo se lleven los hidrocarburos. Lo relevante de esta técnica es que, bueno, no se tiene que instalar una bomba de extracción de agua que genere un cono de abatimiento. Ya después que se instalaron estos pozos con las bombas, necesitamos la parte también de la refinería, en la parte en la que se compromete a realizar estudios de la calidad del agua que está saliendo por estos pozos. ¿Por qué? Porque puede que no se esté filtrando los hidrocarburos de la mejor forma, puede que haga algún detallito que tenemos que apretar, o puede que de la nada falle algo. Entonces, sí necesitaríamos estos informes. También necesitamos que se comprometan a que implementen un sistema de monitoreo ambiental a través del cual se informe al estado ambiental y toda la población tenga acceso a que ya se está haciendo algo para solucionar esta problemática. Y básicamente es eso, no es nada del otro mundo, no es nada que no se haya probado antes. De hecho, ahora que estuvimos investigando, encontramos estas soluciones fundamentadas que se ha presentado en otros casos parecidos y que han tenido mucho éxito, por lo cual necesitamos ahora sí que pura dedicación y también participación por parte de la refinería. Gracias.